Buenos días, feliz sábado tengan todos nuevamente. Nos disculpamos por el fallo electrónico, así que quisiéramos nuevamente darles la bienvenida al programa de la Iglesia Adventista Génesis, hoy sábado 24 de octubre. Estamos contentos de que han decidido compartir con nosotros. Le pedimos a Dios, ¿verdad?, que podamos pasar bien el resto de la mañana sin ningún problema. Allí en sus casas donde están, busquen en sus Biblias el libro de Salmos, capítulo 31, versículo 19, que es el que compartimos anteriormente. Y dice así: «Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te honran, que concedes a los que refugian en ti ante los hombres». Damos gracias a Dios en esta mañana porque a través de todas las cosas que hemos pasado en nuestra vida personal, como iglesia, en nuestra nación, siempre Él tiene a bien proveer para cada uno de nosotros, demostrarnos su amor y su bondad para cada uno en los momentos que hemos estado pasando. Queremos comenzar en esta mañana con una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das un día más de vida, de poder alabar y glorificar tu nombre en esta mañana en la Iglesia Adventista Génesis. Señor, te pedimos que tú puedas dirigir este programa de principio a fin, que cada día nos pueda dar un poco más de sabiduría, de entendimiento para poder trabajar, Señor, en tu obra, y que a través de los esfuerzos de los hermanos que están aquí como voluntarios, podamos cada día, cada semana llevar un programa que pueda abrir y apele los corazones de aquellos, Señor, que todavía no te han aceptado como su Salvador personal. Te pedimos que puedas ungir a las personas que van a participar en esta mañana. Bendícelos, Señor, utilízalos. Y sobre todo queremos entregar nuestras vidas a ti. Es nuestro propósito alabarte en todas las cosas que hacemos, Señor. Pronto has de venir y queremos llegar al cielo junto con nuestra familia, nuestras amistades, nuestros hermanos de iglesia. El mundo está acabando y queremos estar más cerca de ti. Por favor, Señor, cuida y protege de cada uno de los que están aquí representados y los que nos están viendo a través de la transmisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esta mañana queremos compartir con ustedes la historia misionera del sábado 24 de octubre. Que disfruten. Una curación celestial. Tras haber escuchado un seminario de salud en su escuela, una maestra se acercó a la pareja de adventistas que acababan de impartir la charla. «Mi suegra sufre un grave problema de espalda», les dijo. «¿Me pueden recomendar algún tratamiento para ella?». La maestra, llamada Aisha, invitó a la pareja a la casa de su suegra. Sandeep y Ramya acababan de terminar sus estudios de medicina y acababan de impartir en aquella escuela su primer seminario de salud. Esperaban dar seminarios de salud y promover remedios naturales basados en la Biblia y en los escritos de Ellen G. White por toda la India. Los esposos encontraron a la anciana en la cama. Habían gastado mucho dinero en tratamientos, pero ninguno había dado resultado. Vivía sola, pero no podía levantarse y mucho menos caminar. Su nuera había vivido con ella durante un tiempo, pero cansada de cuidarla terminó mudándose. Sandeep hojeó la pila de documentos médicos de la suegra de Aisha, mientras Ramya examinaba las medicinas. Se miraron el uno al otro sin saber qué hacer. Acababan de terminar sus estudios y nunca habían probado remedios naturales en un caso tan grave. Decidieron orar. «Probemos algo», le dijo Sandeep a la suegra de Aisha. ¿Aceptaría dejar de tomar todos estos medicamentos durante 5 días? Shubhangi aceptó la propuesta y comenzaron los tratamientos. Ramya le dio hidroterapia y masajes todas las mañanas y todas las tardes. Y en lugar de las comidas, le preparó jugos de verduras, frutas y hortalizas crudas. Al tercer día, Shubhangi se levantó y caminó por primera vez en meses. Al ver lo que había podido hacer, se echó a llorar. «Mi hijo y mi nuera me abandonaron a mi suerte», dijo. «Ya no me quieren porque estoy enferma». «Oré a Dios y Él los traerá de vuelta», le dijo Sandeep. Shubhangi no era cristiana. Su casa estaba ubicada en un vecindario en el que no se admitían cristianos. De hecho,
Si los vecinos se daban cuenta de que había alguien con una Biblia, crearían problemas. Sandeep oró y le dio a Shubhangi una Biblia en su idioma natal. Lee una página de la Biblia todos los días y ora a Jesús, le dijo. Tu fe traerá a tu hijo, a tu nuera y a tu nieto de vuelta a tu casa. Después de 5 días de tratamiento, la suegra de Aisha ya no tuvo más dolor. De hecho, se sentía completamente bien. 10 días después llamó a Sandeep. Amigo, me dijiste que leyera la Biblia todos los días y que orara, y que así mi hijo volvería, dijo. Pero han pasado 10 días y no ha sucedido nada. Sandeep se enteró de que la anciana había estado leyendo 3 páginas al día. Una página en la mañana, otra en la tarde y una más en la noche, como si estuviera siguiendo una receta médica. Esperaba así poder acelerar la respuesta de Dios a sus oraciones. Siga orando y Dios hará un milagro, le dijo Sandeep. 3 días después, Aisha le envió un mensaje de texto a Sandeep en el que le decía: estoy viviendo nuevamente en casa de mi suegra. La familia estaba junta nuevamente. Hoy, la suegra de Aisha lee la Biblia de forma habitual y les envía a Sandeep y Ramya versículos que le gustan. Además, practica constantemente la oración. Sandeep y Ramya están sumamente contentos. Fue un buen comienzo para nosotros, dice Ramya. Ella fue nuestra primera paciente, añade Sandeep. Como médicos principiantes no sabían cómo lidiar con la situación, pero Dios los guió en todo momento. En palabras de ellos mismos, realmente es un milagro. Citando la página 377 del libro El Evangelismo de Elena G. de White, agregan: cuando los médicos misioneros trabajan en el cuerpo, Dios trabaja en el corazón. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a donde viven Sandeep y Ramya con Ayush, su hijo de 7 años. Gracias por sus generosas ofrendas. Hermanos, todos estamos pasando por un momento que nunca hubiésemos pensado que iba a pasar. Una pandemia, ¿quién iba a imaginar tanto, verdad? Día a día veo en mi trabajo muchas personas que han perdido su empleo, han perdido sus autos, sus bienes, no tienen con qué comer. Y a veces pienso en las bendiciones que Dios me ha dado. Y que todavía, aún en los momentos que estamos viviendo como, ¿verdad?, el planeta completo, Dios tiene formas de abrir caminos para que podamos ayudar a esas personas, como la historia que acabamos de ver, que pueda llegar la bendición de la palabra de Dios a donde ellos están. Así que independientemente si es $1 lo que podemos dar en la ofrenda, si son 5, si son $100, lo que sea, debemos hacerlo como la mujer de la Biblia que dio todo lo que tenía, dio sus 2 monedas, todo lo que tenía. Porque aunque quizás yo pueda pensar que hoy no tengo nada, el Señor tiene para brindarnos en gran manera. Saben que en el libro de Isaías, el capítulo 25, verso 1, dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, cumples tus planes eternos con perfecta fidelidad. Demos con alabanza, adoremos a Dios en toditas las cosas que hacemos, pongámoslos en inversión. En esta mañana nos acompaña el hermano José de Paula. Él nos va a estar deleitando con una alabanza musical. Espero que la disfruten y que Dios les bendiga. ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste en la cruz por mí?
las voces celestiales nunca expresarán la gratitud de lo que soy y lo que espero ser. Todo lo debo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Amén. Qué maravilloso es alabar a Dios. Yo no sé si usted se emociona igual que yo con la música, pero doy gracias a Dios porque es un método maravilloso y muy bonito para demostrarle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo alabamos. Gracias, José, por esa participación. En estos momentos vamos a tener a Salvador García y a la hermana Ruth Morrover con la discusión de la lección de escuela sabática. Que disfruten. Buenos días queridos hermanos, Ruth. Buenos días. A los técnicos y a nuestros hermanos, a los cuales no vemos, pero que sabemos que Dios los está bendiciendo y a nosotros también. Amén. Vamos a tener una corta palabra de oración para empezar nuestra lección esta mañana. Señor, te agradecemos tus grandes bendiciones, que a pesar de las grandes dificultades que se mueven alrededor nuestro y en el mundo, podemos contar contigo, Señor. Bendícenos, permite que nuestros oyentes puedan ser bendecidos y que tu Espíritu Santo los ayude a tomar decisiones eternas para que sean salvos. Amén. Al igual que nosotros. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ruth, esta Bueno, lección es interesante, ¿sabes? Sí, muy interesante, me encantó. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y mientras estaba estudiando, yo sé que muchas personas saben lo que quiere decir cosmovisión. Sin embargo, no está de más explicar que la palabra cosmovisión está compuesta por dos palabras, cosmo y visión. Cosmo es el mundo, la visión, la manera como yo veo el mundo. Pero en esta lección específicamente está hablando de una cosmovisión bíblica. Entonces, no es como yo veo el mundo en este término, sino como Dios ha demostrado a través de su palabra
lo que es la realidad, cómo nosotros debemos ver nuestra vida, nuestro entorno y todo lo que tiene que ver con nosotros. Ahora, el cosmos incluye el universo. Completamente. Y no solamente el universo, sino más allá, donde está el trono de Dios. Todo lo que porque de allá viene la sabiduría. Exactamente. Eso es interesantísimo, ¿no? Pero aquí, el hermano Salvador, el versículo que estuvo base en esta lección, que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. En todo lugar, wow. Mirando a los malos y a los buenos. A veces cuando nosotros éramos pequeños, que hacíamos alguna travesura, decía, mira, Dios está mirándote, Dios está ¿verdad? viendo, Dios está mirando. ¿Sabe que yo siempre digo que en todo lo que hacemos, no importa cuán oculto lo hagamos, hay 3 testigos? Estoy yo, el que lo hace, está el ángel de Dios y el ángel de Satanás. Uy, esos 3. Así que todo se sabe. Y después se escribe. Y un día dice Dios que traerá toda obra a juicio, óigame, y se declarará todas las cosas. Sí, la manera como entonces nosotros vemos lo que nos rodea impacta nuestras vidas y entonces de esa manera nosotros seremos como somos. Sí. Es interesante que muchas personas piensan en las casualidades y en el destino, ¿verdad? Y las cosas que le suceden. A alguien se le cae una taza de la mano, rompen algo y piensan que es destino. ¿Y será así? No, claro que no. Hay leyes naturales, ¿verdad? Que si usted suelta algo debe caer. Pero bíblicamente, hablando en el ambiente cristiano, muchas personas piensan que estamos destinados para algo. Sí. La Biblia menciona esa palabra, predestinación, pero dígame, ¿qué tiene que ver eso con lo malo que me pasa a mí o lo bueno que me pasa a mí en ese sentido? Así es. Ahora, la lección de esta semana enfoca desde el punto de vista de la persona que no cree, ¿verdad? Y este señor, ¿cómo se llama él? Se llama Leibniz, dijo, y esa es una palabra interesante, lo que dice allí, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿A qué se debe que hay algo en lugar de nada? Bueno, actualmente en nuestras escuelas, en términos general, se enseña que hubo algo que se fue desarrollando y de ahí se creó lo complejo, que es lo que nosotros estamos mirando ahora. Pero la contraparte de esto es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Pero es interesante que ellos dicen que existimos porque existimos. No es porque haya divinidad, ni Dios, ni nada. Es más, algunos piensan que es una super, podríamos decir, no humanidad, pero quizás un ser superior que tiene una gran computadora y antes nos tiene a nosotros como muñequitos, ¿verdad? Porque esa es la idea que ellos presentan en los juegos de muñecos, que ellos son... los que están en el video están maniobrados por una sociedad más inteligente, que son el hombre que los produce. Ellos creen que así somos nosotros con algo así superior. No, definitivamente no es así. La Biblia declara bien enfática, incluso cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en el primer capítulo del libro de Génesis, no nos da explicaciones. Simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no comienza hablándonos de la redención, no comienza hablándonos de la vida nueva, no, sino del origen, cómo nosotros llegamos a la existencia. Dios es porque Dios existe. Y eso es interesantísimo cuando habla de los 3 que están en uno, que dicen, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza. O sea que no es simplemente un ser o con poderes extraordinarios, sino que Él hizo al hombre de acuerdo a su semejanza, no igual, pero semejante. Ahora, es interesante que podemos preguntarle, hay un versículo que dice, pregúntale a los animales, a las aves, a los peces del mar, y ellos te dirán, ¿qué es lo que te dirán? Que Dios los hizo. Interesante. Y muchos de nosotros tenemos experiencias con animales que hemos tenido en nuestras casas, los cuales muestran una realidad superior que no puede ser casualidad. Por lo menos yo te mencioné de un gatito que allá en la ciudad de Nueva York, en la iglesia de Central Brooklyn, vino a la ventana y arañó hasta que yo le abrí la ventana y entró a mi casa.
Y ese gatito se hizo amigo de nosotros, se quedó, nunca se fue. Y un día trajo a una compañera. Y yo recuerdo que cuando él se acercaba a mí, ella no quería venir, pero él le maulló y entonces hizo algo extraordinario que nunca voy a olvidar. Una de sus patas la puso sobre el lomito de la otra y juntos vinieron y se acercaron a mí. En otras palabras, él me presentó a su compañera. Yo dije, esto es increíble. ¿Y a quién se lo digo? Pero mira, ¿a quién se lo estoy diciendo a ustedes? Sí, realmente Dios, la naturaleza nos habla. La naturaleza nos habla de que hay un Dios todopoderoso que no solamente nos creó, sino que también nos sustenta. Así es. Y no solamente nos sustenta, sino que nos redime. Así y no es. solamente nos redime, sino que nos la salvará. Amén. Es decir, que hay una cadena que cuando no tenemos esa cosmovisión bíblica, se desbarata, Así es. se descompone. Entonces, si no existe un Dios, no existe ley. Si no existe ley, no hay pecado. Si no hay pecado, Jesús no tuvo por qué venir. Y si Jesús no tuvo que venir, pues entonces cada quien haga lo que le dé su voluntad, ¿verdad? Así Viva es. conforme a su criterio. Pero nosotros sabemos que no es así. El Señor puso esta raza en este mundo, creó todo, hizo un hábitat perfecto para que vivamos felices. Hubo un fracaso, pero hay una restauración. Amén, Gloria a Dios. amén. ¿Sabe qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, ¿verdad? Sin embargo, ven las cosas de la naturaleza como un fenómeno natural. Algo que me ha preocupado a mí en los últimos días, que Dios dijo que la luna se convertiría en sangre como una señal de que vendrían juicios a la tierra. Y eso ha sucedido en estos días. Pero ¿qué dice el hombre? No, eso es un evento natural. Eclipse, un Pero el asunto cristiano ve en ese evento natural una señal, un mensaje divino, porque Dios ya lo ha anunciado. Por ejemplo, el arco iris, recuerdo que compartí contigo cuando yo no era adventista todavía, que era muy joven, que venía un ciclón para la República Dominicana de más de 200 kilómetros por hora y se hizo planes de movernos a un lugar de refugio. Y yo salí de mi casa aquella tarde y vi en el cielo 6 arcoíris. Y corrí a mi casa adentro y le dije a mi mamá, mamá, no tenemos que ir al lugar de refugio porque el ciclón no va a venir. Y ella me dijo, ¿cómo no? No es posible, vamos a tener que irnos. Y entonces nos fuimos, pero a medianoche nos dijeron, vuelvan a sus casas porque el ciclón se desvió. Yo le recordé a mi mamá en ese momento que Dios había prometido que el arco iris era una señal de su protección. Pero ella, podemos decir, no lo creyó. Pero era difícil para ella creerlo. Sin embargo, yo lo creí, tenía como 10 años. Amén. Porque no vemos en los fenómenos naturales simplemente efectos naturales, sino que vemos las promesas de Dios. Porque estamos creyendo lo que dice la palabra. Y todo aquel que quiera ser feliz y no ver solamente el lado negativo de todo lo que está pasando en este mundo, tiene que acercarse a la palabra, tiene que buscar de Dios, tiene que leer su Biblia, porque ahí está descrito todo de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y la promesa maravillosa de vivir con nuestro Creador. Entonces, en relación a la educación, ¿qué podemos decir con relación a la educación? ¿Por qué la educación cristiana es tan importante para la vida de los hijos de la iglesia y de los de fuera? Para que podamos entender la diferencia entre aquellos que creen en una evolución y aquellos que creen en realmente lo que dice la palabra de Dios, que Dios es quien hizo todas las cosas. Bueno, nosotros sabemos que educar es redimir. Eso lo dice la inspiración profética, la sierva de Dios. Y nosotros sabemos que cuando el Señor ha instituido esa educación es porque hubo un desvío. Lo que el Señor quiere con la educación actual es que nosotros volvamos, el carácter de Dios vuelva a ser reflejado en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nuestros hijos, nuestros nietos y demás están yendo a escuelas donde no se les está enseñando eso. Todo lo contrario, les está enseñando una creencia que no tiene ni siquiera comprobación científica. Siempre es una teoría, pero descartan la creación y enseñan eso como que es la realidad.
Entonces los muchachos, los jóvenes, están siendo instruidos en esa forma. Ahora, yo tuve el privilegio de enseñar en la iglesia adventista y también enseñar en la escuela pública. Y la gran diferencia era que en la escuela adventista yo podía acercarme a los muchachos y conversar con ellos. Sabe que el maestro ve en ellos lo que los padres a veces no ven. Y era la oportunidad del maestro cristiano acercarse a ellos, conversar con ellos, convencerlos, hablarles de cosas que no solamente lo que están en los libros. Y yo recuerdo que muchos de ellos se bautizaron. Lloraron muchos de ellos también cuando yo venía y le daba un consejo. Y los dos, el alumno y yo, realmente nos apenábamos juntos de las circunstancias. Pero cuando yo llegué a la escuela pública, yo no podía ni siquiera mencionar el nombre de Dios, ni siquiera un versículo de la Biblia, ni decirle a ellos. Lo veía realmente yendo hacia el mal y el pecado, pero no podía acercarme y decirle, mira, no te conviene eso. ¿Por qué? Porque a mí me decían, usted lo que viene es a enseñar matemáticas. Usted no puede decirle a los muchachos absolutamente nada, ni de su carácter, ni de su conducta, ni sus deseos. Y esa es la gran diferencia entre las dos. Bueno, pues yo misma extrañé el hecho de que en la escuela adventista lo primero que se daba era la clase de religión. Así es. La Biblia, las historias bíblicas, los cánticos. Y eso desde niña fue entrando en mi ser, en mi mente, en mi todo. Yo respiraba eso. Amén. Cuando llegué a la secundaria, lamentablemente tuve que ir a un liceo, con una escuela pública, y cuánto extrañaba que no se hacía esa parte, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor siempre busca el medio de que uno sí, particularmente, haga su devoción y entonces se fortalezca espiritualmente, porque realmente, hermano Salvador, es una gran batalla lo que tienen los muchachos allá. Tantas enseñanzas y tantas... La cosmovisión de un joven o niño que se cría en la iglesia es diferente al que o educado en la iglesia, es diferente al que es educado fuera, porque la cosmovisión de ellos incluye a Dios, incluye lo que Dios hace por ellos y lo que Dios espera que ellos hagan. Pero el que no tiene esa visión, ellos hacen lo que ellos piensan que para ellos es bueno, pero ellos no piensan en Dios. El alumno de la iglesia piensa en agradar a Dios y servirle. Lo más importante de tu vida. Pero imagínese, hermano Salvador, si a mí me dicen que yo desciendo del mono. Como el mono actúa. No tengo ningún compromiso, yo hago lo que me... Así es. Y eso es lo que pasa. Ahora, cuando nosotros sabemos que nuestro origen es celestial, que el Señor nos creó y que nos hizo con un propósito y que nos dio dones que podemos compartir con los demás, las cosas cambian totalmente. Entonces, padres, abuelos, en sus casas, mantengan a los niños en un ambiente espiritual, con canciones cristianas, con historias bíblicas, para que lo que ellos reciben en esas escuelas, porque yo sé que también es un poquito difícil, ¿verdad? La situación, pero lo que reciben en esas escuelas no sea tan influyente en ellos, de manera que lo que usted le da sea de calidad. Y cuando ellos tomen el momento de su decisión, que tendrán que hacerlo tarde o temprano, siempre vayan por el lado de la justicia, por el lado de Dios. Mira, yo escribí aquí en qué consiste la educación cristiana. Nos educamos para contrarrestar la idolatría, el espiritismo, el secularismo que nos aleja de Dios. La educación cristiana tiene como propósito de preparar a los jóvenes para el servicio a los hombres y a Dios. Somos altruistas en vez de destructores. Así es. Yo espero que nosotros podamos entender que la educación no es simplemente ir a la escuela, sino también incluye la parte emocional y disciplinaria que los padres introducen en la vida de sus hijos. Claro que sí. Que es la una parte moral, que ahí tenemos la base, que son la ley de Dios realmente. Ahora, tenemos la parte de adoración y la ley de Dios, esas dos partes. Nosotros adoramos a nuestro Dios, al Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos se ha comunicado con el hombre. Y el hombre, nosotros decimos que adoramos a Dios,
Pero ese Dios escribió y redactó su propia ley. Sin embargo, hoy día los hombres se han dado la libertad de modificar esa ley y seguir una ley que ellos mismos quieren. ¿Tú crees que si yo modifico la ley de ese Dios que yo digo servir, realmente lo puedo adorar? Bueno, hay una contradicción tremenda. Realmente no puede. ¿Dónde introdujo Dios la adoración? ¿En qué momento en la creación introdujo Dios la adoración? Bueno, al final de la creación, cuando Él reposó, ¿verdad? Santificó y bendijo el sábado. Allí introdujo Dios la adoración para que el hombre vea que se puede comunicar con su Creador. Y déjeme decir, hermano Salvador, ¿sabes que el primer sábado que Dios creó, Dios fue tan amable, tan cortés, tan especial con la primera pareja, que Él guardó ese sábado con ellos? Con ellos. Para demostrarles cómo hacerlo. Así es. Y de ahí en adelante, el próximo sábado, ok, ya ustedes vieron cómo es que se hace. Seguimos. Y sabe una cosa, Ruth, que nosotros los cristianos no entendemos que los dichos de Dios, a los cuales llamamos mandamientos, son pedidos que Dios hace. Y cada uno de esos pedidos ha sido presentado al hombre con una idea de bienestar. Dios, cada vez que introduce un mandamiento, sus mandamientos, dice, para que te vaya bien. En ningún momento yo he visto o pude encontrar en la palabra de Dios donde los mandamientos estuvieran ligados a una condena, sino siempre para que te vaya bien. Y hay algunos versículos que yo escribí acá que yo quisiera compartir, por lo menos dos, si tú tienes tu Biblia y lo buscas, por favor. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 7, versículo 23. La ley de Dios siempre está, podríamos decir, adornada con bendiciones. Y podemos mencionar en lo que tú buscas el versículo, cuando Dios dice que honremos a padre y madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová Dios te dio. Es una promesa, es ligada a los mandamientos. ¿Qué dice Jeremías 7:23? 7:23 dice, también les mandé, escuchad mi voz, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad por todo camino que os mande, para que os vaya bien. Óigame, no hay promesa, no hay bendición sin una promesa de Dios. Y quiero leer otro en Deuteronomio capítulo 12, el versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, dice Dios, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Óigame, los mandamientos de Dios están, podríamos decir, presentados bajo una promesa de eternidad, de bienestar. ¿Por qué razón hoy día tenemos que decir que son difíciles, cuando en realidad son para bien nuestro? Y especialmente el sábado es el día que el Señor dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque mi boca lo ha hablado. Guarda el día de reposo. Óigame. La ley de Dios, como es la ley moral, sí, resulta ser una bendición tan grande que no solamente al realizarla ¿verdad? o cumplirlas, sino que el Señor las escribe en nuestros corazones. Todas las demás leyes son legales. Sí. Es decir, usted faltó y usted tiene consecuencias. Pero los mandamientos de Dios no tienen ninguna consecuencia. Porque resultan del amor que nosotros le manifestamos a nuestro Señor Dios. Y agradecimiento. Le agradamos a Él a través del cumplimiento de su ley. Amén. Y entonces eso no es solamente porque me están mirando, sino que en todo momento yo voy a agradar al Señor guardando su ley. Pero hay muchos cristianos que se han tomado la libertad de decir o de guardar una ley que ha sido cambiada, modificada, no la ley de Dios. Y entonces pensamos que tenemos el derecho o quizás una excusa. Eso fue dado para cierto grupo, pero la ley de Dios ha sido dada para la humanidad.
Y si tú adoras al Dios de los cielos, debes aceptar su ley. Es igual que el que viene aquí a los Estados Unidos y se quiere hacer ciudadano. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que obedecer la ley del país. Entonces, si nosotros queremos ser ciudadanos del cielo, debemos obedecer la ley del cielo. Ahora, el Éxodo 20 no es el único lugar donde Dios da consejos para que nosotros lo sigamos. Él tiene también otros lugares que todo cristiano debe leer. En Deuteronomio capítulo 14 y capítulo 15. Esas son secciones donde Dios da consejos específicos. También Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 18 hasta el capítulo 20. Usted se lee esos capítulos adjunto del capítulo 20 de Éxodo y usted verá todos los consejos que Dios da para que te vaya bien. Para que te vaya bien. No olvides eso, porque si no hacemos lo que Dios nos dice allí, dice que la tierra nos vomitará. No es Dios que nos va a vomitar, la tierra. Exactamente. O sea, la sociedad en que vivimos se va a destruir porque no seguimos los consejos de Dios. Interesante. Así que Dios no solamente te da bendiciones, sino que algunas veces nos dice, mira, esto es lo que debes hacer. Y a veces nosotros no entendemos y queremos hacer lo que queremos. Bueno, pero precisamente alguien se puede preguntar, como usted lo acaba de decir, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Buscar la palabra e instruirse en la ley de Dios. Así es. Ahí el que se lleva de esto no caerá. No caerá jamás. ¿Ah? Vamos a No repetir caerá. los versículos, los capítulos. Éxodo 20, Deuteronomios, capítulo 14, capítulo 15 y Levíticos, capítulos 18 al 20. Todos los consejos sociales y espirituales están en esos capítulos. Léalo, aprenda, y entonces aprended a hacer justicia, dice Dios, para que te vaya bien. Quiero recalcar, hermano Salvador, el hecho de que la mayoría de las personas están insinuando que nosotros no fuimos criatura de Dios, que no tiene base científica, porque el mismo Darwin, cuando escribió su libro, y los científicos al leer el libro han comprobado que él usó palabras como quizás, a lo mejor, es posible, que eso no es comprobado, ¿verdad? No, gracias. Sin embargo, dentro del círculo de personas que creen eso, también hay un grupo de evolucionistas, pero teístas. Sí, que quieren ligar Es decir, las dos. que digan las dos cosas. Y eso no es posible. No es posible. Así es. Porque usted, cuando usted va a la Biblia, que la Biblia dice que Que Dios hizo el mundo en 6 días. 6 días, ¿cómo entonces usted puede apoyar que fue en millones y millones de años? Sí, a veces queremos acallar la conciencia, ¿sabes? Y queremos comer lo dulce y lo amargo a la misma vez. Y entonces algunos hombres han ligado los dos como para darle más aceptación a la idea, a la teoría de la evolución y también a la teoría de la creación. Porque ellos dicen que la creación no se comprueba, pero seguro que sí puede comprobar. Sí, porque no quieren ir al lugar donde tienen que ir. Así que definitivamente nosotros somos criaturas de Dios, el amor de Dios se manifestó a través de cada uno de nosotros, nos hizo en 6 días y nos regaló el sábado como señal de la creación. El Evangelio eterno, el primer ángel dice, llegó la hora porque Él es el creador del cielo, el mar y todas las cosas. Así que vamos a adorar, vamos a creer, vamos a proclamar que realmente Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador, nuestro redentor y nuestro salvador. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué tú crees en Dios? La Biblia lo dice, porque Dios es real. Y también mis experiencias, Sí. que son muchas, pero ya no hay tiempo para poder conversar. ¿Tenemos cuántos minutos tenemos, hermano? Como 5 minutos, sí. Bueno, pues. Podemos afrontar. Mira, óyeme, Ruth. Cuando yo entré a la iglesia, yo le pedí a Dios que me probara si esa palabra, si este mensaje era de Él. Porque la Biblia fue escrita con eventos que pasaron muchos siglos atrás. Yo no fui ni vi nada de eso.
Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo dije, yo quiero saber si esto es de Dios. A mí me dieron una Biblia y esa es la palabra de Dios, pero entonces yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero comprobar que lo que tú dices aquí es real. Entonces, una promesa de Dios, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y en aquellos días, en los primeros días que entré a la iglesia, nosotros fuimos desde Los Minas hasta el Cibao a presentar un programa. Y recuerdo aquel domingo, después de que salimos del lugar donde estábamos, que íbamos hacia un río, íbamos caminando y no había nube en los cielos. Y era un sol picante, pero bien, uno de esos soles a mediodía de la República Dominicana. Y yo levanté mi vista al cielo y le dije, Señor, tú has prometido que la luna no te fatigará de noche, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Por favor, ayúdanos, que estamos realmente sufriendo ahora mismo. Y bajé mi cabeza. De repente nos encontramos todos bajo la sombra de una nube. Y miré, y solamente había una nube en el cielo. Y esa nube era la que nos daba sombra. Y siguió con nosotros hasta llegar al río, que íbamos a un río para bañarnos aquel día. Todos mis compañeros fuimos testigos de eso. En aquel día. Dios envió una nube, se hizo una nube para darnos sombra a nosotros y Dios cumplió su promesa. Por esa razón, cuando yo entré a la iglesia y vi esas cosas de Dios, dije, yo creo en Dios. Amén. Y déjeme decirle, cualquier otro hubiese dicho, ay, qué coincidencia, mira, es salió una nube, pero para usted fue una confirmación, ¿verdad? Porque yo lo pedí, le pedí al Señor, le dije, Señor. Cosmovisión bíblica lo sostuvo y afianzó su fe. Así y hasta es. ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Gloria tenemos a Dios. Bueno, gracias a Dios porque su misericordia es maravillosa. Y cada momento de nuestra vida, Él es así. Así Amén. que confiemos en Él. Así, mis queridos amigos, Dios les bendiga. Esperamos que tú pongas a prueba al Señor, porque el Señor es real. Y verás que te contestará. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Nada es definitivo. Yo tenía 17 años cuando ingresé a la universidad. Los temas relacionados con las matemáticas y ciencia me atraían mucho. Por esa razón decidí estudiar Ingeniería en Sistemas de Información. Además, también me interesaba mucho la filosofía. Las políticas de gobierno que producían hambre, miseria, miedo en el mundo, en las personas, impulsaron mi inclinación hacia el ateísmo. A los 25 años, ya graduado y trabajando como ingeniero en sistemas, yo era completamente ateo. Ahí fue que conocí a Marcelo, un adventista del séptimo día, con quien me hice muy amigo porque podía conversar con él de mis temas preferidos. Realmente, Dios podría decirse fácilmente que es el invento de la mente del ser humano como un sistema de defensa para enfrentar crisis de sufrimiento, donde hay tanta angustia que el ser humano no sabe cómo ayudarse o cómo recibir ayuda. Entonces decidió crear un Dios para decir que de alguna forma puede tolerar ese sufrimiento. Pero Dios no existe. Realmente Él no nos creó a nosotros. Nosotros somos productos de la evolución. Mira, ¿te gustan las computadoras? Suponte que encuentras una computadora en la Luna, en Marte. Lo primero que vas a pensar es en un diseñador, en un fabricante. No vas a pensar que esa máquina apareció allí producto de una evolución. El ser humano es mucho más complejo que una máquina. Tiene un software que es su ADN, tiene un hardware que son los órganos, los tejidos, los sistemas de nuestro cuerpo, el mundo interminable de la célula. La probabilidad de que el hombre sea producto de la evolución es cero. Después de aquella conversación, yo quería verificar si lo que Marcelo decía era cierto y me dispuse a leer la Biblia en mi computadora. Me pasaba horas leyendo los libros de Daniel y Apocalipsis, pero tenía cierta dificultad en entender lo que significaban aquellos textos proféticos.
Esas dudas me llevaron nuevamente a la casa de mi amigo para conversar sobre estas cosas. Solo Dios va a instalar justicia en este mundo. Solo el reino de Dios traerá paz a la humanidad. Empecé a asistir a la iglesia con mi amigo y continué estudiando la Biblia con él. Que pases bien. Chao. Nos vemos el sábado. El tiempo pasó y yo ya estaba viviendo con Mónica hacía algún tiempo. Nos gustaba mucho ir a la iglesia y siempre conversábamos en nuestra casa sobre la doctrina adventista. Estamos tomando estudios bíblicos, estamos yendo a la iglesia, pero yo me pregunto, ¿cuándo vamos a bautizarnos? Para bautizarnos tenemos que hacer algo antes. Tenemos que casarnos. Gracias a Dios, es lo que yo quería. ¿Entonces te querés casar conmigo? Sí. Así que tomamos la decisión de casarnos y regularizar nuestro estado civil. Sin embargo, nuestro mayor deseo era entregar nuestra vida definitivamente a Jesús por medio del bautismo. Pero la vida aún nos traería grandes sorpresas. Mi amor, ¿sabes que varias personas en la iglesia me están diciendo que sería bueno que vaya a estudiar teología para ser pastor? Pero la cuestión es que yo ya soy ingeniero, estoy trabajando, ya tengo familia, esposa, hijos, y además tengo 30 años. Y la verdad es que eso me preocupa. ¿Qué te parece? Mi amor, ¿sabes que tienes cara de pastor? Si tú quieres ir, yo te apoyo. Actualmente estoy cumpliendo 5 años de mi ministerio. Me gradué en teología en la UAP y ahora sirvo a la iglesia en el distrito del Yaú, Instituto Adventista del Uruguay. Tengo una hermosa familia compuesta por 3 hijos, Julieta, Belén y Joel, y por supuesto, mi esposa Mónica. Soy muy agradecido a Dios por el poder que hay en su palabra para sacar a alguien del ateísmo y ponerlo bajo la luz de la verdad. El Espíritu Santo dirigió mi vida y tocó mi corazón mientras yo estudiaba la Biblia cada día con mayor profundidad. Ese es el poder de la salvación de Dios que tú puedes experimentar independientemente de tu situación. Probad y ved. Esta es mi historia. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Dios los bendiga. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis a través de los labios del pastor Pedro Fernández. Pero antes quisiéramos invitar a José de Paula nuevamente a que nos pueda deleitar con una alabanza musical. Que disfruten. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me
me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu, grande, Señor, es tu, grande, Señor, es tu fidelidad. Agradecemos a Dios una vez más porque nos permite transmitir este programa desde la Iglesia Adventista Hispana de Génesis en la ciudad de Orlando. Qué bueno ha sido nuestro Dios. Sábado número 11, donde el Dios Todopoderoso se ha manifestado en una forma especial a través de su palabra, a través de la conducción del Espíritu de Dios, para traer un mensaje de redención, un mensaje de transformación. Gracias, qué bueno es el Señor, porque aún en medio de esta pandemia del coronavirus, nos ha permitido llevar un mensaje de aliento, de fortaleza, a todos aquellos hermanos, amigos y amigas que sábado tras sábado tienen la gentileza de poder conectarse y entender que hay un mensaje de salvación. Gracias a Dios, gracias por su vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que nos otorga para estar nosotros en este lugar. Y una vez más agradecemos a Dios porque nos ha permitido estudiar el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, ese mensaje que ha proyectado un mensaje de salvación. En esta hora, allí donde estás, te pido que inclines tu rostro y vamos a orar para que Dios sea nuestro guía especial en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque nos permite una vez más, desde la Iglesia Adventista de Génesis, este sábado 24 de octubre, nos permite comunicar un mensaje de salvación, la revelación de Jesucristo, un mensaje para los últimos días.
Permite que a través de tu espíritu las palabras que puedan emitirse en esta hora sean las palabras que el cielo así se digna transmitir en esta hora. Gracias por tu amor. Condúcenos a través del estudio de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 5. Ese es el capítulo que hoy prometemos poder compartir con ustedes. Apocalipsis 5 se construye sobre la escena del capítulo 4 de Apocalipsis. Y lo interesante que usted va a notar en esta hora, y es que Juan ve a la mano derecha de Dios, que está sentado en el trono. Juan ve un libro o un rollo que está escrito por dentro y por fuera, y está sellado con 7 sellos. Juan entiende que nadie en todo el universo es digno de abrir este libro notable. Entonces se encuentra una figura de cordero, de león, el retoño de David, o la raíz de David, como dicen otras versiones, que aparece como inmolado, que es digno de abrir el libro, porque él ha conquistado. Y cuando él tomó el libro, del lado derecho del que está sentado sobre el trono, himnos de alabanza resuenan por todo el universo. Así que allí donde está, te invito que busque el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, los versos 1 al 14. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, versículo 1 hasta el 14. Vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía a la mano derecha, y quiero puntualizar esa descripción, porque hay versiones, aún la versión que yo tengo, en la versión que yo tengo dice que tenía en la mano derecha, pero no. En la versión original en griego, la correcta traducción es: vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía a la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que en gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David o el retoño de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y a la mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles,
y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. En el capítulo 5, Juan todavía estaba mirando a través de la puerta abierta en el templo, el palacio celestial, según lo que había descrito el sábado pasado en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero de repente la celebración de esa magnífica liturgia disminuye y toda la atención se va a concentrar en el trono. Y quiero que usted tome nota del versículo 1. Esta vez Juan nota a la mano derecha, porque hay versiones que dicen que tiene en la mano derecha un libro. No, la correcta interpretación es a la mano derecha del que está sentado sobre el trono. Y recuerden que el sábado pasado yo les mencioné que el que está sentado en el trono es Dios el Padre. Dios el Padre. Y a la mano derecha del Padre hay un rollo. Hay un rollo. Y Juan ve el rollo apoyado sobre el trono a la mano derecha de Dios, en vez de verlo sostenido en su mano derecha, como hay versiones que dicen. Y lo interesante es que en el cercano oriente, yo lo había mencionado un tiempo atrás, en el cercano oriente el trono era más como un sofá que un asiento individual. Más de una persona podía sentarse sobre él. Y era un honor sentarse a la derecha del rey. Era un honor. Y el rollo sellado está esperando un candidato digno que venga y lo pueda tomar. Y posteriormente se pueda sentar en ese lugar sobre el trono a la mano derecha de Dios. Y qué interesante, porque esta ceremonia de la capacidad de tomar y abrir el rollo representaba cuando el rey se colocaba en el trono con la autoridad de reinar. En el Antiguo Testamento, cuando un rey ascendía al trono, recibía junto con la corona real el rollo del pacto. En otras palabras, recibía el libro de Deuteronomio. Ahí estaba el símbolo del rollo del pacto. El rollo del pacto, de acuerdo al libro de Deuteronomio, era un símbolo de la instalación sobre el trono. Así que cuando el rey tomaba ese rollo del pacto, ya era recién coronado, se sentaba en el trono y ahí comenzaba a reinar. Y fíjense para que ustedes vean, la posesión de que ese rey tuviera el rollo del pacto le daba la total autoridad para poder reinar y poder enfrentar cualquier crisis como rey, poder resolverlo. Y lo interesante, en el Antiguo Testamento hay un detalle bien interesante y lo vamos a ver aquí en el capítulo 5.
Cuando el rey poseía el rollo del pacto, significaba que el rey era corregente de Dios, el gran rey. Trabajaba con Dios. De este modo, leemos en los Salmos que el rey de Israel se sienta a la diestra de Dios como su corregente. Yo quiero leer un versículo muy conocido, el Salmo 110. Versículo 1 dice: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Siéntate a mi derecha. Así que comprender que el rollo sellado estaba ubicado a la mano derecha de Dios sobre el trono, más bien que en su mano derecha, como hay versiones que pretenden decir, es importante para que podamos interpretar en forma correcta lo que quiere decir el texto. Repito, no es que Dios tenía tomado en la mano derecha el rollo, no. El rollo estaba colocado a la mano derecha del Padre en el trono. Allí estaba. Y qué interesante. Ese concepto de la mano derecha, los primeros cristianos, los apóstoles lo entendieron. Y yo voy a leer algunas declaraciones para que usted note que está bien clarito, y a mí esto me emociona porque, wow, es un aprendizaje extraordinario. Por ejemplo, dice Romanos 8:34. Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que el apóstol Pablo lo dice: Cristo está a la derecha de Dios, resucita y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 20, van a notar qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 20, dice allí: la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Colosenses capítulo 3, verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está sentado a la derecha de Dios. Así que está sentado a la derecha de Dios. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice allí: pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Así que el apóstol lo presenta. Y no solamente Pablo. Noten, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 22, dice, hablando de Jesús: quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Así que la correcta interpretación de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, no es que tiene un rollo en la mano derecha, sino que el rollo está a la mano derecha del Padre. De este modo, a Cristo se le dio toda autoridad, poder y dominio universal. Por lo tanto, hermano, es interesante que Cristo fue exaltado a la derecha del Padre.
los primeros cristianos estaban conscientes de eso. Que cuando Cristo resucitó y Cristo fue entronizado, fue colocado a la mano derecha del Padre. El rollo, ¿qué era el rollo? El rollo constituía una serie de documentos legales. Y Juan dice que ese rollo estaba escrito por dentro y por fuera, lo que normalmente implica una gran cantidad de material escrito. Sin embargo, la frase puede referirse a los dos documentos escritos por ambos lados que se mencionan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, en Éxodo 32, versículo 15, dice que las tablas de la ley estaban escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Así que el rollo de Apocalipsis 5 se refiere al pacto que Dios tenía con su pueblo, de un lado, y un mensaje profético del otro. La parte abierta del rollo era el texto exterior, y esa parte no estaba sellada. Cualquiera lo podía consultar en cualquier momento, esa parte. Pero la porción más larga era el texto interior y estaba sellada. Y esa porción sellada solo podía abrirse rompiendo todos los sellos en la oficina correcta donde el texto podía ser comparado y verificado. Y el rollo estaba sellado con 7 sellos. Claro, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, los sellos estaban en posesión. Solamente el rey tenía acceso a ese sello. Y los oficiales del rey. Era algo oficial. El sellamiento involucraba 2 conceptos básicos. Podía denotar una validación o ratificación del contenido del sello. Por lo tanto, una autoridad tendría que hacer una impresión con un anillo o sello al final del contenido escrito. Por lo tanto, que cuando se colocaba el sello en lugar de una firma, colocar el sello implica algo auténtico, algo que tiene validez, algo que tiene ratificación. Cuando se colocaba el sello, se daba autenticidad, ratificación, validación del documento. Pero el contexto del capítulo 5 de Apocalipsis sugiere con fuerza que aquí está involucrado otro concepto. El sellamiento en Daniel y Apocalipsis significa que esa revelación de Dios podía ser almacenada hasta el tiempo señalado. Estaba sellada. Había un mensaje sellado hasta el tiempo del fin. ¿Y por qué estuvo sellado? Porque el pueblo de Dios había sido infiel. El pueblo de Dios no había hecho preparativos para atender las indicaciones de Dios. Y el rollo de Apocalipsis capítulo 5 está sellado con el propósito evidente de cubrir su contenido y mantenerlo escondido. Como está sellado, nadie era capaz de abrir el rollo o de mirar adentro. Y no es posible abrirlo. No es posible revelar el contenido a menos que todos los sellos fueran rotos. Y claro, cuando mencionamos el concepto 7 en el libro Apocalipsis significa plenitud, significa integridad, significa perfección. Ese mensaje tenía que llegar a un momento de perfección, de integridad. Y lo interesante es
que el propósito dominante se ve en el hecho de que en el Apocalipsis 5 no es la lectura del rollo sellado, sino que el centro de la atención en esta sesión es la apertura y la rotura de los sellos. En el capítulo 5 no se va a abrir. No se va a abrir. No. El rollo sellado no va a abrirse en el capítulo 5, sino que se van a abrir en los capítulos 6 al 8, que luego tendremos la oportunidad cuando se abran los sellos. Ahora, el propósito principal de tanto énfasis en el sextuplo sellamiento es contrastar la totalidad de la indignidad y la incapacidad de todos los seres creados en el universo con la plenitud y la totalidad divina de ser digno y de la capacidad de Cristo. Solo Él es digno. Y ustedes van a notar que la palabra digno es la palabra clave en el capítulo 5 del libro Apocalipsis. Solo uno es digno de abrir el sello. Uno solo. Uno solo. Solo Él. Uno que es igual a Dios. Uno que es el único que puede sentarse en el trono del universo a la mano derecha del Padre, como el soberano escatológico, llevar la victoria de este planeta a su fin. Solo uno, Jesús. Ahora, ¿por qué ese rollo fue sellado? Porque la humanidad, indignidad, la incapacidad del ser humano por haber violado el pacto, se cerró. Se selló hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Y noten que en el versículo 2 dice: vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro o el rollo y de quitarle los sellos? Claro, la respuesta es: nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra había sido hallado digno de abrir el rollo y romper su sello. Y mientras Juan está llorando, porque Juan lloraba mucho porque no veía a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El ángel le dice, uno de los ancianos le dijo: Juan, no llores, no llores. No llores, porque he aquí, indica uno que es digno. Frente a la indignidad de la humanidad, he aquí, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, o la versión que usted tiene que dice la raíz de David, el cordero inmolado para tomar el rollo sellado y abrir su sello. Y entonces, después de tomar el rollo, Cristo es reconocido como digno de recibir la gloria y la adoración de toda la asamblea celestial, que pertenecen solo a la realeza. Pero ese ángel dice: ¿quién es digno? Y cuando pregunta quién es digno, está buscando una calificación singular. ¿Quién califica para esta tarea? Y hermanos, qué interesante que las lágrimas del profeta expresan el deseo de los fieles de que esta situación se rectifique. Y Juan puede entender que nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra era capaz de abrir el rollo, de mirar adentro, porque no se encontró nadie digno.
Digno. Tú eres digno de tomar el rollo y abrir su sello. Y qué interesante que en el verso 12 del capítulo 15, en la aclamación de esos 4 seres vivientes y de los 24 ancianos que se postraron y adoraron, que habíamos hablado el sábado pasado, que los 24 ancianos representan los redimidos de todas las épocas. Ellos proclamaron: digno es el Cordero inmolado de recibir poder y riqueza y sabiduría, fortaleza y honor y gloria y bendición. Y ese Juan lloroso se le dice: he aquí el león de la tribu de Judá, que es el retoño de David. Ha vencido de modo que es capaz de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¡Wow! La pregunta es: ¿por qué solo el león de la tribu de Judá? ¿Por qué el retoño o la raíz de David? ¿Por qué el cordero inmolado era capaz de abrir el rollo y sus 7 sellos? ¿Por qué? Porque solo uno venció en la cruz. Solo uno venció en la cruz. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario lo ha hecho digno. Primero de tomar y quitar los sellos al rollo del pacto, el cual por la indignidad de los reyes davídicos del Antiguo Testamento había sido sellado y guardado. Y segundo, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario lo ha habilitado para compartir el trono celestial con el Padre y recibir un reino y dominio cósmico. Es interesante eso. Pero también algo significativo en la lectura, y es que cuando uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus sellos. Cuando Juan se da la vuelta para ver el león, Juan dice que lo que vio fue un cordero. Juan vio un cordero como que había sido inmolado. Juan vio un cordero. Un cordero. Mientras el león muestra lo que Cristo hizo, que venció, el cordero nos va a mostrar cómo lo hizo. Cristo murió en la cruz. No había nadie en el universo que era capaz de abrir el rollo. Nadie. Cristo es digno de tomar el rollo sellado y abrirlo por virtud de su muerte victoriosa en la cruz. Y a mí me llama la atención esto porque el Padre, el creador del universo, el que está sentado en el trono, le da la autoridad a Cristo a su mano derecha. Tú eres el digno. Tú eres. Porque tú fuiste inmolado. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por ese detalle tan interesante. Cristo el Cordero. El Cordero. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán? Que Juan dijo unas palabras y no las dijo humanamente hablando. Juan las dijo por la dirección del Espíritu Santo.
Mucha gente venía donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan dijo, detrás de mí viene uno, a quien yo no soy digno ni desatar su sandalia. Y Juan lo estaba esperando. Todos los días Juan bautizaba en el río Jordán. Y venía mucha gente. Todos los días. Pero un día, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y esa expresión, he aquí el Cordero de Dios, en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Juan, en los últimos momentos finales de la vida de Jesús, alguien dijo, he aquí el hombre, he aquí el hombre. Y ahora Juan utiliza esa expresión, he aquí. Juan dice, cuando yo voy a ver el león, realmente lo que vi fue un cordero como que había sido inmolado. Recuerde que el pasado sábado yo les había mostrado que la terminología que Juan utiliza en términos simbólicos, Juan utiliza las expresiones se parece a, semejante a, porque es algo simbólico. Es algo simbólico, no es algo literal, es algo, él está presentando una simbología. Y él dice, yo veo un cordero como que había sido inmolado. Y sí había sido inmolado. ¡Wow! Así que el punto principal del capítulo 5, y yo quiero que usted no se le olvide eso. El punto principal del capítulo 5 no es el rollo como tal. No es el libro como tal. Es la persona que es digna de tomar ese rollo sellado. Solamente uno. Porque durante toda la historia del Antiguo y parte del Nuevo Testamento, la humanidad incrédula, indigna, por su incredulidad, llevó a que ese sello fuera cerrado. Ese libro sellado. Y ahora llega el momento para abrirlo, pero ¿cuándo lo vamos a abrir? La próxima semana, cuando el Señor nos permita, comenzaremos a desatar los primeros sellos. Y Jesús es digno de tomar el rollo sellado y abrirlo por virtud de su muerte victoriosa en la cruz. Por eso que la cruz hizo posible que Cristo sea singular y digno de este honor. Es por la muerte victoriosa de Cristo en la cruz del Calvario que Él puede compartir el trono celestial con el Padre a la derecha de Él. A la derecha de Él. Juan dice, en este momento vio un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Juan lo ve en visión. Pero ese cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. ¿Qué representan los 7 cuernos, los 7 ojos? Representan el poder divino de Jesús, la capacidad tanto de juzgar como de reinar. Y el hecho de que el cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, especialmente importante a la luz del hecho de que el rollo estaba sellado con 7 sellos. 7 sellos.
Los 7 cuernos simbolizan la omnipotencia de Cristo y están relacionados con la capacidad de Él de tomar el rollo con 7 sellos y abrirlo. Los 7 ojos representan la omnisciencia. En otras palabras, la capacidad de poder leer el rollo e instruir a su pueblo acerca de su contenido. Y los 7 espíritus de Dios denotan la plenitud del Espíritu Santo que es enviado a toda la tierra. El Espíritu Santo enviado a la tierra. ¿Saben que el único lugar en todo el libro de Apocalipsis, el único lugar donde se menciona que el Espíritu Santo ha enviado a la tierra es allí? Es allí. Si Apocalipsis 5 describe la intronización de Cristo que ocurrió en el Pentecostés, y claro, toda la evidencia apoya esta afirmación, entonces la importancia de esta frase es obvia. Porque Juan dice en el capítulo 7 de Juan, verso 39, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo no había venido. Y ahora en el Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo en toda su plenitud, ese es el momento de la intronización de Cristo en el cielo. Y el apóstol Pedro, en aquel famoso sermón del Pentecostés, Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y yo voy a leer solamente algunos versículos para que ustedes vean. En Hechos capítulo 2, verso 22 en adelante, Pedro allí dice, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron, y por medio de hombres inicuos, crucificándola. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y Pedro dice, de él, dice David, siempre veía al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro dice, varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado. Y hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y allí en el capítulo 2 del libro de Hechos
se derrama el Espíritu Santo en toda su plenitud, símbolo de la entronización de Cristo en el templo celestial. Por lo tanto, siendo que Cristo ahora es exaltado sobre el trono del universo, la obra del Espíritu Santo es ilimitada al aplicar la muerte victoriosa de Cristo en la cruz a las vidas de los seres humanos y al anunciar el reino de Dios por toda la tierra. Así que es importante estar claro que cuando se derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés, es el mismo momento cuando Cristo está siendo entronizado en el trono celestial. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el versículo 7 nos llama la atención. Aquí viene el momento culminante de la visión. Y el Cordero vino. El Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono. El Cordero se acercó al Padre. Y el Cordero tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Es el momento cuando en la sala del trono del templo del palacio celestial, el Cristo triunfante se acerca al trono de Dios. Decide tomar el rollo del trono del lado derecho de Dios como la señal del reino y el símbolo de la transferencia a Él de toda la autoridad y la soberanía. Esa ceremonia, cuando Él toma el rollo, el Padre le está entregando, le está transfiriendo toda autoridad y soberanía. En otras palabras, el Padre en ese momento le está diciendo a Jesús: tú eres el Señor del universo. Tú eres el digno. Tú eres el digno. El libro del pacto que fue sellado y guardado por causa de esa indignidad humana, ahora el libro es entregado al Cristo triunfante. El prometido rey ideal del linaje de David, el león de la tribu de Judá, quien realmente es el retoño de David, el hijo escatológico, a quien le es dado toda autoridad. ¡Wow! Es la ceremonia formal donde el Padre inviste a Cristo como el cargo del supremo gobernante del universo. Lo inviste. Y el Padre lo coloca como su corregente. Y entonces cuando Cristo toma el rollo, allí el Padre lo hace el rey legal sobre el universo. Sobre el universo. Por lo tanto, su capacidad por abrir y leer el rollo indica la activa ejecución de la función del señorío. Porque allí Jesucristo se muestra como el gobernante del tiempo del fin, quien sobre la base de su obra salvadora, completada por Él, es llamado a ejecutar con autoridad el plan de Dios para el fin de la historia. Por lo tanto,
con este acto simbólico, toma el rollo de la mano derecha y él se sienta, esa ceremonia está diciendo, mis hermanos, que el destino de toda la humanidad es puesta en las manos de Cristo según el decreto eterno de Dios. Cristo toma el control. Y dice allí, verso 8, tan pronto como tomó el rollo, los 4 seres vivientes, que yo había mencionado el pasado sábado, que los 4 seres vivientes representan esos ángeles que están adorando y reconociendo la autoridad de Dios. Y los 24 ancianos representando a la humanidad redimida, se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sí. Y en virtud de su muerte, entonaron un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro. Digno eres de abrir su sello. Por una sola razón. Porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Solo tú. Solo Él es digno por causa de la victoria que solo Él pudo ganar. El que estuvo vivo, el que murió y ahora vive por los siglos de los siglos y de los siglos. Por eso Juan dice, miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes. Así que no solamente Juan ve a los seres vivientes que representan una orden de ángeles especiales, no solamente Juan ve a los 24 ancianos, Juan escucha la voz de muchos ángeles. Y Juan dice, para mí, eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. Juan no puede describir la gloria de Dios en ese momento. Juan no lo puede describir. Y Juan ve que a grandes voces, escucha él que a grandes voces decían, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Wow! Digno es el Cordero inmolado de recibir poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honor y gloria y bendición. Y una inferencia lógica podríamos deducir que en ese momento Cristo toma su asiento sobre el trono a la mano derecha del Padre. Es decir, al tomar el rollo, Jesús toma su asiento donde había estado el rollo, allí. Y especialmente interesante es la posición de esos seres celestiales en la sala del trono. Cristo toma el rollo, se sienta en el trono
Y todos esos seres celestiales los rodean y dan la aclamación regia al Cordero. De este modo, la centralidad del trono en el capítulo 4, que se había perdido al comienzo del capítulo 5, se enfatiza otra vez, logrando nueva importancia. ¿Se acuerdan que yo le había leído el sábado pasado el verso 21 del capítulo 3? Que al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. A los vencedores se van a sentar allí. ¡Wow! Todos rodean el trono. Y ahora tanto el Padre como Cristo, que posee el rollo, son igualmente adorados por todos los seres celestiales que rodean al trono. Al que está sentado sobre el trono y al Cordero sean la bendición y el honor, la gloria y la fortaleza por los siglos de los siglos. Y esa descripción, esos atributos, solo se aplican a la realeza. Pero nos llama la atención y es que cuando los seres vivientes, los ángeles y los 24 ancianos se postraron y están adorando, adoran al Padre y adoran al Hijo en una misma igualdad. Porque Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Son uno. Así que el hecho de que Cristo es adorado aquí sobre la misma base que el Padre implica su igualdad. Porque ambos están entronizados juntos como corregentes sobre el trono del universo. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Y adoraron. Hermanos, el pueblo de Dios no necesita temer de lo que pueda venir sobre el mundo. Porque el león de la tribu de Judá, el retoño de David o la raíz de David, el cordero inmolado, está en el control del universo. No hay por qué temer. Y hoy, lo mejor que podemos hacer es poder decir, gracias Jesús, por la obra que tú realizaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa obra maravillosa. El Cristo sufriente. El Cristo que padeció. El Cristo que pudo haber caído, pero no cayó porque dependió del Padre. Triunfó. Y por eso toda la hueste angelical y toda la humanidad necesitamos postrarnos y reconocer digno es el Cordero. Hermanos, un día, muy pronto, usted y yo tendremos la oportunidad de ver cara a cara al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Un día, veremos al Cordero de Dios. Y ojalá que ese día, cuando lo veamos para salvación y no para perdición.
que estemos entre aquellos que se inclinarán y lo adorarán, se postrarán y dirán, gracias por la salvación. Que no seamos de aquellos que nos vamos a esconder de la gloria de aquel. No. Que seamos aquellos que con alegría podamos recibir al Cordero de Dios, que ya quitó el pecado del mundo. Hoy tienes una decisión. ¿Cuál será? ¿Estarás de parte de Jesús? Que a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades que pudiera estar pasando, te has aferrado al Cordero y le has dicho, Señor, yo quiero estar preparado. ¿O serás de aquellos que han negado al Cordero y no lo han seguido? Yo te invito a que en este día haga de Jesús tu centro especial. Que haga de Jesús el motivo de seguir luchando para un día verlo cara a cara. Muy pronto vendrá el Señor. Ojalá que ese día, cuando el Señor venga, podamos estar listos y nos postraremos y le diremos, Señor, gracias. No soy digno de haber sido salvado, pero por tu gracia tú me salvaste. Querido Padre, gracias. Te agradecemos porque Cristo, el Cordero inmolado, dio su vida por nosotros. Permite que podamos cada día entregarnos en sus brazos de amor y poder reconocer que sin Él nada podemos hacer. Que si hay alguien en esta mañana que está dudando de su salvación, que está luchando con las tentaciones, con las pruebas, que pueda aferrarse a Jesús para un día poder verlo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, con miriadas y miriadas de ángeles, y poder estar junto a nuestros seres queridos y adorarte por toda la eternidad. Y podamos decir, como dice Juan, ven, Señor Jesús, ven. Permítenos en este día disfrutar de tu presencia y reconocer al Cordero inmolado, el que merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Queremos terminar con este programa dándoles una invitación especial. El sábado 7 de noviembre vamos a estar transmitiendo a través de la página de Génesis un sábado joven. El mismo horario, 10:30 a 12:30, sábado 7 de noviembre, no lo olviden. Sábado joven aquí en nuestra iglesia, lo vamos a estar transmitiendo para que podamos, ¿verdad?, disfrutarlo en nuestros hogares. Así que les exhortamos, si tienen nietos, sobrinos, hijos, vecinos, jóvenes, adolescentes, que quizás están buscando por un programa, ¿verdad?, que apele más a ellos, se pueden conectar el sábado 7 de noviembre, 10:30 a 2:30 del mediodía. Con esto les dejo, que pasen feliz sábado, que Dios les bendiga.